Hola a todos, me llamo Bill Schnoebelen. He vivido los niveles más oscuros de la espiritualidad, incluyendo la masonería. Me convertí en un masón de grado 33. Formé parte de sociedades secretas de alto nivel y no tengo miedo de compartir aquello que se supone que no debería decirse. No importa cuánto sepas o no sobre la masonería, te puedo asegurar que aprenderás mucho con lo que voy a compartir hoy. Cuando llegué a la universidad, yo quería ser sacerdote. Estuve en un seminario menor, el Loras College de aquella época, que ahora ya no es seminario. Tenía un padre en mi clase de teología que tenía un doctorado en teología y estaba enseñando una materia sobre cristología. Yo quería ser sacerdote, así que él me llamó y me dijo: si quieres ser sacerdote, en la Iglesia Católica enseñamos que el sacerdote es otro Cristo. Me preguntó: ¿quieres ser como Cristo? Y yo le respondí: claro, todo cristiano quiere ser como Cristo. Entonces, él me dijo: bueno, si quieres ser como Cristo, tienes que hacer lo que Cristo hizo. Eso me hizo sentido. En ese tiempo, los sacerdotes eran vistos casi como seres divinos. Lo que decía el sacerdote era la verdad absoluta. Él continuó: si quieres ser como Cristo, tienes que hacer lo que Él hizo. Él fue al Oriente a estudiar con los gurús de la India. Fue al Tíbet a estudiar con los lamas y fue a Egipto a estudiar con los magos. Así fue como pudo hacer milagros como resucitar a los muertos, caminar sobre el agua. Entonces me dijo: lo que tú necesitas hacer es estudiar el ocultismo. Y eso me lo dijo un sacerdote. Yo pensé: ok. Cabe mencionar que esto pasó décadas antes de que existiera Internet, y en ese tiempo había una pequeña librería en el centro de la ciudad. Ahí encontré algunos libros sobre ocultismo, entre ellos Diario de una bruja de Sybil Leek, una de las primeras brujas que salieron del closet. Ella era británica y medium. En el libro decía que las brujas no eran malas, sino que seguían una religión pagana y mística ancestral. También afirmaba que Jesús era una bruja y que sus 12 apóstoles eran su coven, junto con sus esposas. Terminé creyendo en eso y le escribí a un tipo llamado Alex Sanders, quien se autodenominaba el rey de las brujas en Londres. Él me respondió y su esposa me mandó información sobre un coven en Rockford, Illinois, que estaba a unos 90 minutos de Dubuque. Fui para allá y fui iniciado como brujo. Más tarde me uní a un coven alexandrino en Boston. Fui hecho sumo sacerdote de brujería y empecé covens en Dubuque y después en Milwaukee, donde había una librería ocultista. Un hombre de Milwaukee se acercó a mí y me dijo: tengo varias personas interesadas en convertirse en brujas. ¿Puedes venir a enseñarles? La brujería, al principio, era algo más público y comenzó con Gerald Gardner, quien popularizó la brujería y fue legalizada en Inglaterra en 1951, ya que antes era un delito. Fue legalizada. Él afirmaba, aunque eso es debatido, que tuvo contacto con un coven antiguo de brujas en la región de New Forest, en Inglaterra. Ellos lo iniciaron y lo hicieron sumo sacerdote, y él continuó iniciando a más personas. Después estaba este otro tipo, el tal Alex Sanders, que también decía haber sido iniciado por una línea ancestral de brujas, por su abuela. Entonces, esos fueron los dos enfoques principales de la brujería en los años 60. Ambos eran de Inglaterra, pero terminaron expandiéndose hacia Estados Unidos, y era brujería blanca. Ambos grupos tenían rituales casi idénticos. Sin embargo, el grupo alexandrino al que yo pertenecía estaba más enfocado en la magia ceremonial. Sería como la distinción entre la iglesia alta y la iglesia baja dentro del protestantismo. La brujería alexandrina era más como la iglesia alta de la brujería. Pero nosotros no creíamos en el diablo, no pensábamos que estuviéramos adorando al diablo. Creíamos en una diosa, la diosa de la luna, y un dios con cuernos. Era como un diateísmo, si quieres llamarlo así, dos dioses. Y no creíamos en demonios, solo pensábamos que todo estaba relacionado con la naturaleza. Era algo así como mágico, ¿sabes? Recolectar hierbas en el bosque, bailar desnudos, sonaba muy inocente, excepto que, especialmente en el rito alexandrino, también había magia sexual involucrada. Volviendo a la librería ocultista de la que estaba hablando,
Entonces, de cualquier forma, nos juntamos con ese sujeto y, en el sótano de la tienda, dábamos las clases. Estaban llenas, porque había mucha gente. Eso fue en 1972. Y ya sabes, mucha de esa gente era medio hippie y quería involucrarse con la magia y el ocultismo y todo eso. Otra cosa que pasó al mismo tiempo fue que conocimos a un tipo llamado Eli, que era el gran maestro druida de América del Norte. Y los druidas son un poco diferentes de las brujas. Es como la diferencia entre ser bautista y ser metodista, ¿sabes? Nos invitaron a Arkansas, donde vivía ese tipo. Él vivía en la cima de una montaña, tenía una granja orgánica ahí. Pasamos todo el verano allá, recibiendo todo tipo de entrenamiento en ocultismo. Cuando terminamos, éramos sacerdotes elevados del druidismo. En cierto momento, ese tipo que tenía la librería ocultista, que era una persona manipuladora, muy astuta y mayor que yo, me llamó aparte y me dijo, ¿sabes? Si realmente quieres entender la magia, necesitas leer este libro. Me entregó La Biblia Satánica, de Anton LaVey. Le pregunté, ¿por qué habría de leer la Biblia satánica? Las brujas no creen en Satanás. Y él respondió, lee el libro. La afirmación de LaVey era que la magia en realidad se relaciona con Satanás, pero que Satanás era un arquetipo. Él decía, no existe un Satanás real, pero es como una energía, un egregor, un arquetipo con el cual te puedes conectar. Eso me hizo algo de sentido, y, de alguna manera, el diablo me estaba atrayendo, como esa historia del camello que mete la nariz en la tienda, hasta que, sin darte cuenta, ya está completamente adentro. Entonces, le escribí a la Iglesia de Satanás, que en ese tiempo estaba en San Francisco. Me convertí en miembro de primer grado. Después pasé por unos exámenes y estudios y me volví un Warlock, miembro de segundo grado de la Iglesia de Satanás. Y además, tengo que decir lo siguiente, porque es crucial, ese tal Eli, el gran druida de allá en Arkansas, nos dio 2 consejos. Primero, dijo que si realmente queríamos entender la energía luciferina, teníamos que ingresar a la orden masónica. Él mismo era un masón de grado 33. Me mostró su certificado. También me dijo que si algún día sentíamos que estábamos en problemas espirituales graves, debía unirme a la iglesia mormona, porque esa iglesia había sido fundada por brujas, para brujas, y que podríamos quedarnos ahí fingiendo ser personas buenas. Ya sabes cómo es la imagen de la iglesia mormona, con esa gente correctita, buena, con familias felices, cercas blancas, todo muy al estilo americano y perfecto. Pero, en secreto, ellos creen prácticamente en las mismas doctrinas que las brujas. Así que nos dio ese consejo, y otra vez, esto fue a principios de los años 70, entré a la logia masónica, me convertí en maestro masón. Al mismo tiempo, yo era satanista y brujo, y solo nuestro círculo interno de brujos sabía que también éramos satanistas. Seguíamos en ese camino y finalmente me di cuenta de que había un nivel más profundo del satanismo. Me puse en contacto con algunos de ellos, y nuevamente no había internet. Hicimos todo por correspondencia. Había un grupo en Michigan llamado la Orden del Carnero Negro, que era algo más intenso en el satanismo. También había otro grupo en Chicago llamado The Brotherhood, y me involucré con ellos porque estaban más cerca. Milwaukee está a unas 90 millas de Chicago, y me metí de lleno en eso. Literalmente vendí mi alma al diablo. Así de profundo me metí en ese camino. Necesito explicar cómo están estructurados los grados y las logias en la masonería. Bueno, lo básico es lo que se llama la logia azul, y consiste en 3 grados: aprendiz iniciado, compañero y maestro masón. Muchos masones nunca pasan de ahí. Yo llegué más lejos, pero básicamente es un proceso de iniciación. Los requisitos eran: tenías que ser hombre, haber nacido libre, tener buena reputación y ser bien recomendado. Entonces me preguntaron si creía en Dios, y dije que sí. No me preguntaron en cuál Dios creía, solo preguntaron si creía en Dios, y yo dije que sí. No les dije que el Dios en el que creía tenía cuernos. En fin, pasé por todo el proceso. Tenías que memorizar un montón de cosas. A eso le llaman trabajo de memoria. Tienes un mentor, llamado postulante,
que es un masón con más experiencia. Mi mentor era un tipo muy buena onda, un ejecutivo de una empresa de energía, no recuerdo el nombre de la empresa, y él me ayudó a memorizar todo ese contenido. Luego, avanzas al segundo grado y tienes que memorizar aún más cosas. La gente me pregunta, ¿en qué momento la masonería empieza a parecer extraña? Porque hay muchos cristianos que son masones, literalmente miles. Yo solo les pregunto, ¿cómo pueden hacer eso? Porque cuando comienzas como masón, te hacen presentarte en la logia y tienes que quitarte toda la ropa excepto la ropa interior. Te ponen una especie de pijama. Bueno, en realidad es como un pijama. Normalmente una de las rodillas queda descubierta y también el pecho izquierdo, creo que la rodilla derecha, y te ponen una venda en los ojos con una cuerda alrededor del cuello llamada cable de terciopelo. Es como una cuerda azul de terciopelo y te amarran y te llevan hasta la puerta de la logia. Tienes un guía porque estás vendado y él toca la puerta. Alguien del otro lado pregunta, ¿quién viene aquí? Y el tipo que te guía, que es un oficial de la logia, responde, el señor Bill Schnoebelen, quien ha estado largo tiempo en las tinieblas y ahora busca ser traído a la luz para recibir los derechos y beneficios de la adoración en la logia, erigida a Dios, como todos los miembros lo hicieron antes. Y yo pregunto, ¿cómo puede un cristiano, un pastor, un anciano? Porque como era antes, no sé si aún sea así, pero solía serlo, cerca del 40% de los pastores de la Convención Bautista del Sur eran masones. ¿Cómo puedes decir que estás en tinieblas si tienes a Jesús en tu corazón? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Y eso no es todo. Entras en la logia, te conducen para dar una vuelta alrededor, como una circunvalación, y caminas en círculo dentro de la logia. Ellos tienen oficiales, como el guardián junior, el guardián senior y otros cargos que representan diferentes aspectos de la brújula. Y en el este está el maestro venerable, que es el gran líder, la autoridad máxima. Luego te obligan a arrodillarte en ese altar. Nuevamente sigues con los ojos vendados. Te indican que pongas las manos sobre una gran Biblia, tipo Biblia King James, al estilo de un púlpito. Y entonces el maestro venerable se acerca y dice, vamos a guiarte a través de este juramento. No voy a contar todo porque sería muy largo, pero es un juramento complicado y al final bastante aterrador. Al final, juras que mantendrás los secretos de un aprendiz iniciado masón, lo cual, claro, estoy violando ahora mismo. Y al final, juras que si llegas a revelar los secretos de un masón principiante, te cortarán la garganta, te arrancarán la lengua de raíz y la enterrarán en las arenas del mar, donde la marea sube y baja 2 veces cada 24 horas. Si llegas a violar, sabiendo lo que haces, esa obligación como aprendiz iniciado. Que Dios me ayude y me mantenga firme en cumplir ese juramento. Ahora bien, si fueras un pastor cristiano o algo así, ¿eso no te pondría los pelos de punta? Creo que a cualquier persona común se le enchinaría la piel con solo escuchar eso, ¿no? Y entonces, en ese momento, el maestro venerable dice, hermano mío, en tu situación actual, ¿qué es lo que más deseas? Y el tipo que está contigo, que es el guardián senior, te susurra al oído, luz. Yo respondo, luz. Entonces, te quitan la venda de los ojos y ves frente a ti una gran Biblia abierta, con un compás y una escuadra encima. Eso representa las 3 grandes luces de la masonería, la Biblia, la escuadra y el compás. Y luego, te presentan las 3 luces menores de la masonería, que son 3 velas encendidas cerca del altar. Esa es la iniciación más simple. A partir de ahí, las cosas se vuelven más y más extrañas. Pero, básicamente, la masonería es algo anticristiano. Ellos dicen que no es una religión, pero lo es. Juegan con eso diciendo, somos religiosos, pero no una religión, porque si fueran una religión, un cristiano no podría unirse a otra religión. La mayoría de los cristianos diría eso, algo como, si eres cristiano, no te vuelves budista, ¿verdad? La masonería es una religión. Tiene todas las características de una religión. Eso es lo que yo les explico a las personas. Si tú revisas el diccionario Webster, hay 3 características que hacen que algo se considere
una religión, según ese diccionario. La primera, que tenga una creencia en algún tipo de deidad. La masonería tiene eso. La segunda, que esa creencia se exprese de manera ritual. Y la masonería está llena de rituales. Básicamente todo lo que hacen es ritual. Y la tercera característica es que tenga un sistema de ética o moral. Y la masonería también tiene eso. Por lo tanto, la masonería es una religión, y es una religión anticristiana. El problema es que si investigas lo suficiente, lees los libros escritos por personas como Albert Pike, Albert Mackey y Arthur Edward Waite. Esos tres fueron grandes estudiosos de la masonería del siglo XIX e inicios del XX. No, todos ellos eran ocultistas. Arthur Edward Waite, por ejemplo, escribió un libro sobre magia negra y pactos, como vender tu alma al diablo. En mi libro documenté cómo casi todas las figuras principales del ocultismo a finales del siglo XIX y principios del XX eran masones. Se combinan perfectamente como el amor y el matrimonio. Si la gente quiere buscar esos libros, está Morals and Dogma, de Albert Pike. Él fue el mayor estudioso masón de América en el siglo XIX. Fue el soberano gran comandante del rito escocés y está enterrado en el Templo del Rito Escocés, a 13 cuadras de la Casa Blanca. Ese es uno. La otra obra importante es la Enciclopedia de la Masonería, de Albert Mackey. También está Arthur Edward Waite, que escribió varios libros sobre masonería. Nuevamente, todos estos autores están debidamente citados en mi libro. Tiene muchas páginas con notas al pie, porque no me estoy inventando esto. Otra persona a la que realmente debes ponerle atención, porque es más contemporáneo, es Manly P. Hall. Fue uno de los ocultistas más destacados de América en el siglo XX. Falleció en 1994, creo que fue ese año. Fue el director de la Philosophical Research Society, un gran mago ceremonial de alto nivel, y también era masón de grado 33. Escribió un libro llamado Lost Keys of Freemasonry, las llaves perdidas de la masonería. En ese libro, entre otras cosas, dice que al convertirte en un maestro masón, te vuelves como un guerrero en la piedra, lo cual es un código masónico, y que las energías hirvientes de Lucifer están a tu disposición. Estas son algunas de las figuras más importantes de la masonería que conocemos hoy en día, y aún así, la mayoría de los masones no tienen ni idea de eso, porque no leen los libros. Entran a la logia por diferentes razones. Puede ser por negocios, porque hasta los años 90, los abogados y doctores no podían hacer publicidad. No podían poner anuncios en la sección amarilla. Era una cuestión ética. Entonces, la única manera que tenían los abogados y doctores para expandir sus negocios era a través de la masonería. Entraban a la logia masónica y se recomendaban entre ellos, una red de buenos amigos. Por eso, muchas personas se metían a la logia, otros lo hacían porque tenían un tío, padre o hermano que ya estaba dentro. Y sinceramente, a menos que entiendas realmente el ocultismo, eso es aburridísimo. Imagina el culto más tedioso en el que hayas estado. Yo puedo relacionarme con eso, porque pasé 5 años en la iglesia mormona, pero de todos modos, los tipos ahí estaban prácticamente roncando durante el ritual masónico cuando yo estaba presente, porque es como ver secar la pintura. Iban cada semana, y cuando yo estaba involucrado, era el más joven de la logia, con 20 años menos que los demás. Todos los demás tenían entre 50 y 70 años. Básicamente, estaban ahí porque eran cuates, y luego se ponían a jugar póker y comer sándwiches o algo por el estilo. Pero lo que ninguno de esos hombres entiende, creo yo, es que en el fondo existe una energía muy oscura y malvada que está altamente sexualizada. En el libro documentamos cómo muchos hombres que nos buscaron a lo largo de los años para ser liberados eran masones y empezaron a sentirse atraídos por la perversión, incluso por contenidos indebidos con menores. Es algo muy oscuro y peligroso, porque eso despierta deseos impuros dentro de esos hombres, y por cómo funciona el mundo espiritual, eso se refleja en sus familias.
Eso afecta a la esposa, que puede estar involucrada o no, porque existe una orden femenina de la masonería llamada la Orden de la Estrella del Oriente, cuyo símbolo, por cierto, es un pentagrama satánico. En fin, eso afecta a los hijos. Muchos hombres que eran masones, al principio no parecía ser un problema, pero cuando sus hijos llegaban a la pubertad, comenzaban a tener crisis por esa influencia negativa de la logia masónica. Sí, de hecho, entrevisté a una mujer cuyo padre era masón, y algo muy parecido le pasó a ella. Ella nunca se involucró con las Estrellas del Oriente, y por lo que entendí, su madre tampoco, pero sí existía un elemento de abuso familiar, con su hermano siendo abusado, y ella también, alrededor de la pubertad, empezó a desarrollar ciertos comportamientos extraños. Pero solo quiero asegurarme de que la gente entienda. Quiero regresar un poco a los grados de la masonería. Bueno, es un poco complicado, pero en la masonería americana, que es algo distinta de la inglesa, después de la logia azul, se divide en dos caminos. Puedes elegir entre el rito escocés o el rito de York. El rito de York tiene 7 grados, mientras que el rito escocés tiene 29 grados. Cuando me convertí en maestro masón, me informaron que, en ese entonces, yo iba al seminario para ser sacerdote católico viejo, y algunos de mis hermanos masones lo sabían. Me dijeron, el rito de York es el camino cristiano, por así decirlo, así que, ¿por qué no empiezas por ahí? Así que lo hice, y el grado más alto del rito de York es el grado de caballero templario. En cambio, en el rito escocés, tienes esos 29 grados, y algunos de ellos son realmente raros. Quiero decir, son muy raros. Hay uno, si no me equivoco, es el grado 19, donde intentan invocar al diablo, y en la cima, en el grado 32, te conviertes en príncipe sublime del real secreto, y ese es el grado más alto al que la mayoría de las personas llega. Si eres alguien realmente importante, ya sea en la industria, en la política o en el entretenimiento, podrías ser invitado a convertirte en masón de grado 33, que es el grado más alto en la masonería americana. Muchas personas, como presidentes, actores y celebridades, Roy Rogers, Harry Truman, Burl Ives, todos ellos fueron o son masones de grado 33. Gene Autry también. Muchos de esos famosos eran masones de grado 33. Así que esa es la estructura de la masonería, y el rito de York tiene algunas cosas extrañas, pero el rito escocés es mucho más perturbador. Para asegurarme de que todos entiendan lo que ya fue explicado, voy a tratar de resumir. Entonces existe la logia azul, por la cual todos tienen que pasar, con 3 grados. Después tienes 2 opciones, el rito de York, que tiene 7 grados, o el rito escocés, con 29 grados. Entonces, 3 más 29 suman 32 grados, y el grado 33 es honorario, otorgado a personas consideradas importantes. Así es, más o menos cómo funciona, pero solo en el rito escocés es donde ocurre el grado 33. Bueno, en realidad, déjame corregir. Si eres un caballero templario de grado 10, puedes convertirte en masón de grado 33, incluso si nunca pasaste por el rito escocés. Bueno, además de lo que ya discutimos, en Europa existe algo que se llama el rito de Memphis Mitzrayim, que tiene 360 grados. 360 grados, además de lo que ya mencioné, y la mayoría de los masones ni siquiera sabe que eso existe. Yo llegué hasta el grado 96. Lo que pasó fue que había un grupo en Chicago involucrado en eso, porque Chicago fue y probablemente sigue siendo un gran centro de satanismo. La mayoría de la gente no tiene idea. Ese grupo me introdujo al rito de Memphis Mitzrayim, y luego hubo un hombre que vino de París, que era hijo de Papus. Tal vez no te suene ese nombre, pero Papus fue un ocultista de alto nivel y mago ceremonial muy destacado en el siglo XIX. Escribió un libro llamado El Tarot de los Bohemios, sobre cartas del tarot. Ese hombre vino a mí y me introdujo al grado 97, y ahí es donde empiezas a meterte en cosas realmente profundas, como las ideas detrás de la alquimia sexual, cómo supuestamente vivir para siempre, todas esas cosas extrañas y perturbadoras. Yo iba con esos hombres que llevaban mucho tiempo en el rito escocés, hombres mayores de unos 60 años,
y les decía, ahora soy un príncipe sublime del secreto real. Ya sabes, hice esta iniciación y ahora soy un príncipe sublime del secreto real. Entonces, ¿cuál es el secreto real? Y ellos respondían, no lo sé. No sé si solo estaban fingiendo ignorancia, porque en ese entonces yo tenía 20 y tantos años, o si era otra cosa, pero con el tiempo lo aprendí, después de haber entrado al rito de Memphis Mitzrayim, y esto es algo que probablemente solo uno de cada 1000 masones en Estados Unidos entiende. El secreto real es que puedes vivir para siempre vampirizando sexualmente a niños, literalmente. Y eso es lo que esas personas creen. Ahora bien, otra vez, la gran mayoría de los masones no tienen ningún conocimiento de esto. Piensan que la masonería es solo un club de buenos camaradas que enseña moral y valores. Y eso es algo común en casi todos esos grupos, ya sean los mormones, los masones, las brujas o el Vaticano. Todos tienen una gran cantidad de personas razonablemente buenas, en algunos casos personas muy buenas debajo de ellos, que terminan alimentando toda esa energía, porque de eso se trata. Déjame retroceder un poco. Cuando yo estaba en el satanismo, entendíamos y se nos enseñaba que Satanás extrae energía cuando es adorado. Y cuando esos tipos, aunque no lo entiendan, cada vez que un masón se arrodilla ante el altar y hace un juramento, el diablo recibe energía de eso. Y, otra vez, la mayoría de los masones, si escucharan esto, se escandalizarían. Dirían que este tipo está loco. Pero lo curioso es que he hablado con personas que, en mayor o menor grado, y créeme, hemos hablado con docenas de personas a lo largo de los años en nuestro ministerio. Nos buscaron y dijeron que fueron abusadas cuando eran niños, que literalmente fueron llevadas a la logia masónica después de que cerraba, acostadas en el mismo altar donde se ponía la Biblia King James, y fueron violadas por un montón de hombres mayores que eran masones de alto nivel, casi hasta matarlas. Sí, esa es básicamente la historia que escuché sin muchos detalles porque no fue un testimonio de primera mano, pero es parecido a lo que ya había escuchado antes. Había ese grupo en Chicago que estaba involucrado con el rito de Memphis Mitzrayim y también con otro grupo que mencioné antes, llamado The Brotherhood, y entonces interactué con esas personas. En cierto momento dijeron, bueno, si quieres avanzar más y convertirte en sacerdote satánico, necesitas vender tu alma al diablo. Y entonces me llevaron a un parque en Glen Ellyn, Illinois, que es un suburbio de Chicago. No sé si todavía existe, pero era un lugar bastante extraño. Era plena luz del día y dijeron, no te preocupes, los policías aquí todos son adoradores del diablo. Y en el centro del parque había una zona con estatuas egipcias extrañas. Literalmente había un altar con cuernos, como esas imágenes que ves del altar en el templo de Salomón, ya sabes, ese tipo de cosas. Trajeron un libro negro con muchos nombres en él y un supuesto satanista de alto rango ofició la ceremonia. Hice un juramento, prometiendo lealtad a Satanás, diciendo que lo serviría durante 7 años y que él me daría todo lo que quisiera. Vino, mujeres, poder oculto, lo que fuera. Y al final de esos 7 años, él podía matarme y llevarme al infierno. En ese tiempo me dijeron que los satanistas creen que el infierno es como una gran orgía de sustancias ilegales, sexo y rock and roll, por así decirlo. Entonces, en ese momento, no pensaba que ir al infierno fuera algo malo. Tuve que firmar mi nombre con sangre en ese libro negro. Y, supuestamente, suena chistoso, pero se suponía que debía salir y encontrar a 7 personas para vender sus almas al diablo, digamos, como mercadeo multinivel, pero para el diablo. Y lo hice. Encontré a 7 personas y me siento muy mal por eso. Ya me puse en contacto con la mayor cantidad posible de esas personas para tratar de convencerlas de que se salgan de eso, que pidan perdón y todo eso. Pero, sabes, aún así yo no tenía lo que necesitaba. Mi vida no iba bien, aunque supuestamente era un brujo de alto nivel, un sacerdote satánico, bla, bla, bla. Yo estaba trabajando en un empleo cualquiera. Era guardia de seguridad en un almacén, apenas sobreviviendo. Lo que pasó fue que cada año escribía un cheque,
un cheque para la iglesia de Satanás, creo que era de $10, para renovar mi membresía. Tenían un boletín, probablemente todavía lo tengan, que se llamaba Pie Dividido. Y cuando recibí el cheque de vuelta del banco, porque en ese tiempo los bancos te regresaban los cheques, alguien escribió en el cheque con letra de mujer: «Voy a orar por ti, en el nombre de Jesús». Me reí. Y lo curioso es que, déjame decirte, yo no había tenido ningún contacto con cristianos. Nadie nunca trató de evangelizarme. Nadie vino a nuestra casa a tratar de, no sé, darnos folletos o hablarnos de Jesús. Ni siquiera los testigos de Jehová se acercaron a nuestra puerta, porque nos tenían miedo. La gente sabía, nos veía en el patio bajo la luz de la luna, con túnicas negras bailando alrededor, ¿sabes? En fin, recibí ese cheque y simplemente me reí. Literalmente, en 24 horas, fue como si me hubiera atropellado un tren. Perdí todo mi poder oculto. Y créeme, el poder mágico es real. Perdí mi empleo. Me enfermé como un perro. Y pensé, ¿qué está pasando? Teníamos un altar en el ático. Todo el ático estaba pintado de negro y había un círculo mágico en el piso. Tenía una estatua grande de Pan, el dios con cuernos y muchas cosas extrañas. Fui hasta allá, me arrodillé y recé a Lucifer, preguntando qué estaba pasando. Hice todo lo que me pediste, y mi vida está yendo de mal en peor, literalmente al infierno. Y lo curioso es que incluso cuando estaba orando a Lucifer, Jesús respondió mi oración, porque al día siguiente recibimos una llamada de 2 chicas adolescentes satanistas de Chicago. Querían venir a conocerme porque escucharon que yo era un gran sacerdote satánico. Tomaron el tren y vinieron hasta aquí. Dijeron que tenían un regalo para mí. Pensé, bueno, me vendría bien un regalo ahora porque acabo de perder mi empleo y casi no tengo dinero. Llegaron a mi puerta, se sentaron a mis pies con una mirada de adoración y me dieron 2 cómics de Chick Publications. Es una editorial cristiana y ellos hicieron esos cómics, no sé cuántos hay ahora, pero en ese tiempo había como 15 o más, todos a color, con temas cristianos hechos para evangelizar, y al final de cada uno venía una explicación sobre cómo nacer de nuevo. Y los 2 cómics que esas chicas me dieron, les digo chicas porque probablemente tenían como 18 años, uno se llamaba Spellbound y el otro Angel of Light. Puedes buscarlos, seguramente están disponibles en línea. Hablan sobre los peligros del ocultismo y sobre cómo Lucifer es el dios detrás de todas las religiones falsas. Solo los miré como diciendo y los aventé dentro del closet y me olvidé de ellos. Bueno, al día siguiente tocaron la puerta. Abrí y eran misioneros mormones. Nunca había visto uno antes. Siempre vienen en pareja 2 jóvenes, y me acordé de lo que dijo aquel gran maestro druida en 1973. Ya estábamos en 1980 y decidimos unirnos a la iglesia mormona, porque pensamos que eso era lo que debíamos hacer. Era una señal de Lucifer, así que me uní a la iglesia mormona. Traté de ser un buen mormón. Dejé de usar sustancias ilegales, dejé las orgías, empecé a ser monógamo. Y lo único que hicimos, porque nos hicieron creer, por ese druida, fue que los mormones eran brujos blancos. Así que seguimos practicando brujería blanca. Pero ya no practicamos satanismo. Lo sacamos de nuestras vidas. Pasamos por el templo mormón. Hicimos todos sus rituales secretos, que son muy parecidos a los masónicos. Fuimos bautizados. Y después de un año, si te portas bien, pagas el diezmo y todo lo demás, te conviertes en un elder. Y eso fue lo que yo fui. Fui elder. Después, más adelante, fui nombrado presidente del quórum de élderes. Ese es un papel administrativo, justo por debajo del obispo. Ahora, entiende, en la iglesia mormona, no sé si todavía sea así, pero en ese entonces, en los años 80, un obispo, como la mayoría de la gente piensa, es alguien de un nivel muy alto, ¿sabes? Pero, en la iglesia mormona, el obispo es el líder de una congregación local. A eso le llaman ward. Y el presidente del quórum de élderes está justo por debajo del obispo y se encarga de los asuntos administrativos. Yo tenía una recomendación del templo que es como una tarjeta que te permite entrar al templo.
porque no puedes entrar al templo a menos que seas digno. Y en ese tiempo fuimos a Salt Lake City, porque ese es el Cadillac de los templos mormones, el templo de Salt Lake. Participamos en los rituales y, mira, eso es toda una historia en sí misma. Entonces, fuimos. Ahora, es importante decir que teníamos información de ese gran maestro druida. Él nos dijo que dijéramos ciertas palabras al tipo cuando entráramos al templo mormón, y ellos tenían un sistema que probablemente era muy adelantado para su época. Esto fue, veamos, 1981, donde tenías una tarjeta con un código. Hoy en día todos conocen las tarjetas con banda magnética, pero en ese entonces metías la tarjeta en una máquina y eso indicaba que eras legítimo. Y entonces nos dieron instrucciones para decir esas palabras. Y cuando ingresamos esas palabras en la computadora, junto con nuestra tarjeta, todo el sistema se bloqueó y nadie sabía qué hacer. Entonces, sacaron a las personas que pudieron y nos condujeron a través del ritual, que dura horas. Es como el ritual masónico, pero más extremo. Te llevan al sótano, prácticamente te desnudas, te lavan el cuerpo, se hace hombre con hombre, mujer con mujer, pero te lavan el cuerpo, te ungen con aceite. Recibes esa prenda mágica del templo, que tal vez ya hayas escuchado mencionar. Y lo más interesante es que, solo para retroceder un paso, mucha gente no lo sabe, pero Joseph Smith, que fue el fundador de la Iglesia Mormona, en 1844 fue hecho maestro masón en Nauvoo, Illinois. Y después de convertirse en maestro masón, básicamente robó la mayoría de los rituales masónicos y creó esa ceremonia del templo. Todo eso es muy extraño. Pero en fin, aquí es donde las cosas comienzan a ponerse raras, porque después de todo eso, nos invitaron a reunirnos con el presidente del templo de Salt Lake, lo cual es algo importante. Y él preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y yo le dije, bueno, nos dijeron. No dijimos que fue un druida, pero dijimos que fuimos informados, que necesitamos hablar con un apóstol. Ahora, entiende que en la iglesia mormona hay una jerarquía. El profeta, que se le llama presidente, y luego está la primera presidencia, que se compone de 2 consejeros y el profeta. Debajo de ellos están los 12 apóstoles. Entonces él dijo, bueno, veré qué puedo hacer, y nos consiguió una reunión con uno de los 12 apóstoles. En ese tiempo era el Elder James Faust. Lo creas o no, ese era su nombre, Faust, lo cual es algo curioso, ya que Fausto es un nombre muy prominente en la historia del ocultismo. Entonces fuimos al edificio de la iglesia y, para resumir, él preguntó, ¿sobre qué quieren hablar? Y nosotros respondimos, bueno, tuvimos estos sueños, esto es verdad, y de nuevo, en ese tiempo, nadie sabía lo que estaba pasando dentro de los templos mormones. Esa información no había sido hecha pública de ninguna manera. Unos años después, una pareja, Chuck y Dolly Saget, publicó un libro llamado What's Going On in There, ¿qué está pasando allá adentro? Ellos eran ex trabajadores del templo y revelaron todo, pero en ese momento nadie sabía nada de eso. Yo dije, vimos ese ritual, donde había un altar blanco con un manto de satén, igual al que está en el salón celestial del templo mormón, y encima había una joven desnuda, y todos estaban alrededor, cantando Salve Lucifer. Y él, ese apóstol, respondió, bueno, puedo decir que somos personas muy extraordinarias, y yo doy mi testimonio solemne. Eso es algo muy importante para un mormón. Si alguna vez has hablado con un mormón y empieza a decir, yo doy mi testimonio solemne, eso es algo grande para ellos. Es como decir que lo que dijiste es verdad. Y él continuó, si puedes venir a Salt Lake, vivir aquí, encontraremos un lugar para ti en el culto del templo. Existen muchas similitudes entre la masonería y el mormonismo. Primero que nada, si vas a la plaza del templo, verás apretones de manos masónicos, verás el ojo que todo lo ve, verás el sol, la luna, las estrellas. No hay cruces en el templo mormón. No hay nada cristiano en el exterior del templo mormón. Cuando entras al templo, la mayoría de las similitudes están en el hecho de que pasas por 3 niveles, y en cada nivel se te enseñan señales con las manos, apretones de manos,
y cosas que son muy similares a lo que se hace en la masonería, y estás obligado a hacer un juramento. En el primer nivel, que si no me equivoco, es el primer grado, ya pasó mucho tiempo desde que viví todo eso, pones la mano en la garganta y haces un gesto, igual al que se hace en el grado de aprendiz iniciado de la logia masónica. En el tercer nivel te enseñan otro conjunto de apretones de manos secretos, y después eres instruido, y aquí es donde las cosas realmente empiezan a parecer masónicas. Te instruyen para que te acerques a un velo, que ellos dicen que es como el velo en el templo de Salomón, y ahí tienes las marcas masónicas. Tienes la escuadra y el compás en el pecho, otro símbolo en el ombligo y otra marca masónica en la rodilla. Esas mismas marcas están en el velo, pero están bordadas, así que hay orificios, y hay una persona del otro lado del velo a quien no puedes ver, que representa al Padre Celestial. Él representa a Dios, y tú te acercas a esa persona y se te instruye a poner la mano en el velo. A eso se le llama los 5 puntos de confraternidad, y eso viene directamente de la masonería y también directamente de la brujería, como la brujería gardneriana y la alexandrina. Tanto la masonería como el mormonismo tienen esos 5 puntos, y los 5 puntos de confraternidad son pie con pie, rodilla con rodilla, mano en la espalda, pecho con pecho y boca con oído. Creo que así es. En fin, estás abrazando a ese hombre desconocido a través del velo, y él te susurra el nombre secreto del reino celestial. ¿Y estás listo para esto? No sé, supongo que sí. Lo que él susurra es: salud en el ombligo, médula en los huesos, fuerza en los lomos y en los tendones, poder en el sacerdocio, esté sobre mí y mi posteridad por todas las generaciones del tiempo y por toda la eternidad. Ahora eso puede sonar razonablemente inofensivo, excepto por el hecho de que es casi una transcripción palabra por palabra de un grimorio satánico. Es una invocación satánica. La única diferencia es que se usan palabras vulgares, y después de que terminas eso, ese hombre te jala a través del velo, a lo que llaman la sala celestial, el reino celestial. Y básicamente es como si fuera un lugar bellamente decorado. Todo es blanco o color crema, con sillones. Es como estar en el lobby de un hotel de lujo, y las personas son invitadas a sentarse y absorber toda la majestuosidad del ambiente. Ellos creen literalmente que Dios, el Padre, que creen que es un hombre con cuerpo físico, camina invisiblemente por esa sala celestial. Y también creen, y no sé si tú sabías esto, que Dios tiene cientos de esposas diosas, y que constantemente está embarazando a esas esposas que dan a luz hijos espirituales, que después bajan a la tierra. Creen que cada niño nacido en la tierra fue primero concebido en el cielo, con el Padre Celestial y una de sus esposas diosas. Creo que muchos mormones, si me escuchan decir esto, van a decir que no es verdad, pero si revisas la historia de lo que enseñó Joseph Smith, y si hablas con algunos de los élderes, probablemente de la iglesia mormona, que saben de esto, te lo van a contar. Pero lo que yo noto es que básicamente los detalles del mormonismo y la masonería pueden variar, pero la estructura es muy similar, y puedes ver de dónde sacó Joseph Smith todo eso, especialmente porque él era masón. Así que eso es súper interesante. Yo entré a la iglesia mormona tratando de mejorar mi vida. En ese momento, mi vida estaba realmente difícil y yo estaba intentando, ya sabes, convertirme en una mejor persona, tener una vida mejor y todo eso. Parte de eso fue porque ya no estaba adorando activamente al diablo. Pensaba que estaba adorando al Dios verdadero, pero no era así, y abandoné todos mis vicios. Ya no usaba sustancias ilícitas y nunca fui muy afecto al alcohol, así que fue mejor. Pero a medida que fui subiendo de rango, porque al convertirme en presidente del quórum de élderes, y otra vez, no sé cómo están las cosas ahora, pero en los años 80, el presidente del quórum de élderes tenía la responsabilidad de asegurarse de que todos los hombres, bajo su supervisión, esos élderes,
salieran a visitar todas las casas de la congregación local para ver cómo estaban las personas y llevarles un mensaje del profeta, entre comillas. Y te voy a decir una cosa que los mormones hacen bien. Como suelo decir, hasta un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día, y ellos son muy buenos para cuidar a las personas. Si veías que un vecino tenía problemas, tipo que necesitaba que le limpiaran la banqueta o algo así, ibas y lo hacías. Y la idea era ir hasta allá y bombardear de amor a ese vecino, para hacer que quisiera unirse a la iglesia mormona. Y eso está muy bien, ¿sabes? No tengo nada en contra de eso. Pero, para mí, déjame ponerte esto en perspectiva. En ese tiempo, yo trabajaba en una tienda minorista, 40 horas por semana. Además de eso, literalmente tenía que pasar otras 40 horas por semana trabajando para la iglesia mormona sin recibir un solo peso, porque nadie, excepto en los niveles más altos de la iglesia mormona, recibe salario. Así que, otra vez, eso es algo admirable, pero yo estaba literalmente trabajando hasta matarme. Y muchas veces tenía que salir a hacer la enseñanza a domicilio, porque no encontraba a nadie más que lo hiciera. Iba a visitar a esas personas y platicaba con ellas. Te voy a contar una historia. Había un hombre, no voy a decir su nombre, pero era un señor mayor, una persona súper amable, casado, con familia, pero estaba atrapado en la posición de diácono. Un diácono es un niño de 12 años. Cuando cumples 12, el obispo te impone las manos y te convierte en diácono. Entonces, este hombre estaba estancado en la posición de diácono porque no era digno. ¿Y por qué no era digno? Porque no podía dejar de fumar. Y como tal vez sepas, hay algunos grandes no en la iglesia mormona. No se puede fumar, obviamente. No se puede usar ningún tipo de sustancia ilegal y no se puede tomar café. Este hombre lo intentaba, ¿sabes? Pero es algo muy difícil de dejar. Y yo le daba bendiciones del sacerdocio, oraba con él, ayunaba con él, hacía todo eso, y él seguía igual. Iba a terminar siendo el único diácono de 90 años en la iglesia mormona por la naturaleza implacable del mormonismo y el hecho de que realmente no tenía ningún poder para transformar su vida. Y había muchas historias como esa. Y eso empezó a abrir una grieta en mi creencia en el mormonismo, porque pensé, ok, si esta es la iglesia verdadera, como enseñan, entonces, ¿por qué? Si yo tengo el sacerdocio, ya sabes, era un elder del sacerdocio de Melquisedec, y si imponía las manos sobre alguien para ser liberado de la nicotina, ¿por qué no funcionaba? Especialmente cuando lo hacía cada semana. Más aún, porque yo ya había estado en el ocultismo antes, y tenía algo de poder del ocultismo, y entendía que había poder en alguna parte, que Lucifer podía darme poder, y yo creía que estaba en la iglesia verdadera, pero no encontraba ninguno de esos poderes. Después de eso, terminé teniendo que mudarme de Milwaukee, porque en ese momento mi esposa quería ir a la escuela de enfermería y había una buena escuela en Dubuque. Así que me quedé sin trabajo y con tiempo libre. Estaba tratando de encontrar empleo y al mismo tiempo estaba conectado con la iglesia mormona local de Dubuque, con la congregación de allá. Pero claro, ya no era el presidente del quórum de élderes. Entonces vi un anuncio en el periódico local, el Penny Advertiser, que decía: habrá un seminario de profecías en este parque. Pensé, está bien, voy a ir a ese seminario de profecías, porque no decía de qué iglesia era, y puedo tratar de robarme algunas ovejas, porque pertenezco a una iglesia que es guiada por un profeta verdadero, ya sabes, qué maravilla. Entonces, fui a ese evento, y nunca había ido a un culto protestante. Había un evangelista ahí hablando sobre el libro del Apocalipsis. Ese tipo estaba presentando el Evangelio en el contexto de explicar su versión de lo que significa el libro del Apocalipsis. En fin, él hablaba sobre cómo eres salvo por gracia mediante la fe, el Evangelio cristiano básico, y yo levanté la mano, queriendo ser, ya sabes, el que se cree listo, porque ellos no sabían que yo era mormón. Y mira, los mormones enseñan que, básicamente, solo hay 2 opciones para la iglesia verdadera: o los católicos, que afirman tener la sucesión apostólica desde Pedro hasta hoy, o Joseph Smith,
que habría recibido ese mandato en 1830 por medio del ángel Moroni y de Juan el Bautista, y bla bla bla, porque dicen que todas las iglesias protestantes se separaron de la iglesia católica y por lo tanto no tienen autoridad. O eres católico o eres mormón. Entonces le planteé esa cuestión al tipo y él me respondió: ¿de dónde sacaste la idea de que necesitas bautizarte para ser salvo? Está escrito en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y fue ese versículo de la Biblia el que me impactó. ¿Sabes? Porque yo ya había leído toda la Biblia Reina Valera, porque los mormones usan la versión King James en inglés. Había leído la Biblia entera 5 veces como mormón, pero nunca había visto ese versículo. Ya sabes cómo hay versículos que simplemente te saltan a los ojos. Y ese versículo atravesó mis prendas mágicas de mormón como una bala pasando por una hoja de papel mojado. Me fui a casa temblando, oré y ayuné, porque eso es lo que los mormones deberían hacer. Si te enfrentas a un dilema espiritual, está escrito en Doctrina y Convenios, que es una de las escrituras mormonas, de las 4 que ellos tienen. Ellos tienen la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Y oré y ayuné, y teóricamente, si haces eso, si lo que estás pensando es verdad, deberías sentir un fuego en el pecho. Y si no es verdad, el Espíritu Santo te manda una sensación de estupor en la mente y te olvidas de lo que estabas pensando, pero yo no sentí nada de eso. Entonces me acordé de los cómics que me habían dado 5 años antes, o más bien hace más tiempo en realidad, y fui al closet a buscarlos porque recordaba que al final decía cómo ser cristiano, así que me arrodillé junto a mi cama, me quité la ropa mágica mormona, porque no quería ninguna interferencia en la línea al hablar con Dios, y recé las oraciones que estaban al final de ese cómic, y fui nacido de nuevo. Y ese fue el comienzo de mi camino como verdadero cristiano. Entonces, me convertí en parte a través de la Iglesia Asamblea de Dios, pero luego yo quería estudiar para ser ministro, y había una condición: si tú o tu esposa ya se habían divorciado y mi esposa era divorciada, no podías ser ministro. En ese tiempo, esa era la regla en la asamblea, así que me fui a la iglesia cuadrangular, que es una iglesia parecida. No sé si conoces iglesias carismáticas, pero es otra iglesia carismática. Y entonces, el pastor y su esposa hicieron un proceso de liberación conmigo, y fui liberado de una legión de demonios. Estoy seguro de eso, especialmente por las cosas en las que yo estaba involucrado, muchas de las cuales no mencionamos, porque son bastante gráficas. Y no podemos hablar de todo lo que pasé, porque es demasiado. Cuando hice el pacto o el acuerdo con el diablo, iba a durar 7 años. Bueno, afortunadamente, eso fue en 1979 y me convertí en 1984. Y cuando me convertí, eso anuló ese pacto estúpido. Quitó el poder del diablo sobre mí, porque me convertí en hijo de Dios. Y claro, renuncié a ese pacto. Parte de eso, ¿sabes? Sé que existen diferentes formas de hacer liberación y no sé qué tanto estás familiarizado con eso, pero una de las cosas que nos animaron a hacer y que a mí me animaron a hacer fue que renuncié a todos mis juramentos masónicos. Renuncié a todos los juramentos y pactos que hice en la iglesia mormona. Renuncié a los votos de bautismo de la iglesia católica y renuncié a ese juramento que hice al diablo en ese parque en Glen Ellyn, y clavamos todo eso en la cruz. Entonces, me volví cristiano antes de que realmente se cumplieran los 7 años. Y quién sabe qué habría pasado si eso no hubiera ocurrido. Bueno, creo que nunca lo sabremos. Sobre todo, lo que digo acerca de la masonería. Bueno, estoy rompiendo algunas reglas, pero eso ya ha tenido repercusiones en mi vida. Ha habido tantos intentos contra mi vida, ni siquiera puedo empezar a contarlos. Pero lo que me ayudó en parte fue el hecho de que, y voy a contar esta pequeña historia. Cuando me mudé a Dubuque, quería reconectarme con la logia masónica de allá. Entonces fui a la logia, y eso fue justo después, literalmente, como una semana después de que nací de nuevo.
La logia masónica tenía un evento llamado Almuerzo del Alto 12, que era al mediodía del viernes, y todos eran bienvenidos. Fui a ese almuerzo, porque sonaba a comida gratis. Entré y era en el sótano de una gran logia en el centro de Dubuque. Mientras comía, pude sentir una oscuridad. Ya había estado en logias masónicas cientos de veces, pero como ahora tenía al Espíritu Santo dentro de mí, podía sentir algo oscuro, maligno y opresivo, presionándome. Comí el almuerzo y, ¿sabes?, escuché una voz en mi cabeza que me decía: «Hijo mío, sal de aquí». Así que incluso me salté el postre, lo cual, para mí, fue un gran sacrificio en ese momento. Salí y era junio, bajo el sol brillante de junio, y sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Fui a casa y fui guiado a leer Ezequiel, capítulo 8. Déjame leerlo, porque es impresionante cómo encaja con la logia masónica. No voy a leerlo todo, porque es algo largo, pero dice que estaba cavando en la pared, y en el versículo 13 del capítulo 8 dice: «Y me dijo, el ángel, o lo que fuera, vuélvete aún, y verás mayores abominaciones que hacen ellos», refiriéndose a los ancianos de Israel. Luego me llevó a la puerta de la casa del Señor, que está al norte. He aquí que allí estaban mujeres llorando por Tamuz. Ahora, Tamuz es un dios falso, muerto y resucitado, que forma parte del panteón masónico. Entonces me dijo: «¿Has visto esto, hijo de hombre? Vuélvete aún, y verás abominaciones mayores que estas». Vi y me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he aquí, a la puerta del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había como 25 hombres, con sus espaldas vueltas al templo del Señor, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Ahora bien, ¿por qué es esto importante? Bueno, los templos masónicos deben estar orientados al oriente. El Worshipful Master, Maestro Venerable, está en el oriente, y él es un símbolo del sol, y todas las devociones en la logia masónica están dirigidas hacia el oriente. Eso significa, en teoría, que tienen la espalda hacia el arca del pacto, la espalda hacia la verdad. Y hay algo en el ritual masónico. Cada vez que abren la logia, cada semana, hacen un ritual. Van alrededor y al llegar al Worshipful Master, dicen: «Así como el sol nace en el oriente para gobernar y regir el día, así también se levanta el Worshipful Master en el oriente para gobernar y regir la logia». Y entonces el maestro se levanta y golpea la logia, lo que significa que da 3 golpes sobre el diablo. Y el simbolismo fue tan vívido cuando vi ese versículo, porque yo estaba inmerso en la masonería desde hacía 9 años. Me lo sabía de principio a fin. Y me di cuenta de que eso era una acusación contra la logia masónica. Y dentro de una semana envié una carta a la logia masónica pidiendo que retiraran mi nombre de sus registros. Antes de terminar, me gustaría dejar un mensaje. Bueno, déjenme empezar con las brujas y los satanistas. Estas personas están adorando el poder. Ellos creen que están tratando de unirse con la naturaleza, pero el poder al que están intentando acceder es el poder del diablo. Y sé que muchos de ellos, incluso algunos satanistas, van a decir: «Nosotros no creemos en el diablo, excepto como un arquetipo, como un símbolo». Pero se están engañando a sí mismos. Están cometiendo un error muy grave, que podría costarles el alma, porque no importa lo que tú pienses que crees, la verdad con B mayúscula está allá afuera, y Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y si tú lo rechazas, como hacen la mayoría de las brujas y los satanistas, tu destino no va a ser nada bueno. No es que Dios sea un gigante en el cielo que te va a mandar al infierno. La decisión de ignorar a Cristo o burlarte de Él, como quieras llamarlo, esa es una decisión que te puede costar una eternidad en un lugar muy oscuro. Y tú no quieres eso. Esencialmente, compartiría ese mismo mensaje con los masones. Nuevamente, muchos masones son cristianos, pero el problema es que, como Elías les dijo a los profetas de Baal en 1 Reyes 18,
¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si el Señor es Dios, seguidle. Un masón puede ser la persona más buena que puedas imaginar, pero ya se arrodilló en el altar de Baal. Puede que tenga una rodilla en el altar de Cristo y la otra en el altar de Baal. Y esas dos cosas van a ir en direcciones opuestas. Y según mi experiencia, he ministrado a masones desde 1988, y es muy difícil que un masón cristiano mantenga firme su testimonio. Es muy difícil, porque la logia masónica simplemente le va a chupar toda la energía espiritual. Entonces, necesita salir de eso, porque el diablo está detrás de él, y aunque al principio parezca algo bueno, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y diría casi lo mismo para los mormones. La diferencia es que con los mormones estás completamente adorando a un Dios falso, estás adorando a un Cristo falso, estás siguiendo un plan de salvación que es absolutamente falso, y estás en un lugar muy oscuro. Para ser honesto, el mormonismo es más oscuro que la masonería, en mi humilde opinión. Entonces, si estás en la iglesia mormona, probablemente no sientas esa maldad, pero los hombres en la cima de la iglesia mormona son adoradores del diablo, y ese poder espiritual se está filtrando en ti y en tu familia por la manera en que funciona el liderazgo y la autoridad en el mundo. Así que, nuevamente, necesitas salir de la iglesia mormona. Necesitas encontrar una buena iglesia cristiana que realmente crea en la Biblia y, una vez más, renunciar a eso, renunciar a tu bautismo, y si ya fuiste al templo, renunciar a tus votos del templo y luego ir y ser bautizado por un pastor cristiano. Y, con suerte, estarás en el camino correcto. Pero sí, todos esos tres caminos al final llevan al mismo lugar, aunque algunos parezcan mucho más oscuros que otros. Pero el diablo se disfraza de ángel de luz, como nos dice Pablo, para engañarnos. Así que eso es lo que diría. Confía en Yeshua, en Jesucristo. No confíes en Joseph Smith. No confíes en el falso Cristo de la masonería, llamado Hiram Abiff, y ciertamente no confíes en Satanás. Ahora que escuchaste este testimonio poderoso, la pregunta que queda para ti es: ¿cuál es el camino que estás eligiendo seguir? ¿Realmente entiendes las fuerzas espirituales que están a tu alrededor? ¿Estás listo para confrontar las mentiras y alejarte de la oscuridad, abrazando la verdadera luz de Cristo? La transformación comienza dentro de ti, y la decisión de cambiar no es algo que puedas seguir esperando. ¿Estás dispuesto a dejar atrás todo lo que te impide vivir una vida plena y verdadera en Cristo? Tal vez este sea el momento de preguntarte: ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos caminos? ¿Sabías que puedes elegir, ahora mismo, abrazar la verdadera libertad y la paz que vienen por medio de la fe en Jesús? No importa lo que hayas vivido o qué tanto te hayas involucrado con doctrinas equivocadas, hay una puerta abierta para ti. Jesucristo está esperando con los brazos abiertos para liberarte de cualquier poder de las tinieblas que aún intente controlarte. Te reto a reflexionar. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿Estás dispuesto a entregarte por completo a la verdad y vivir una vida transformada? Si sentiste que este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No dejes pasar esta oportunidad. Sigamos aprendiendo, creciendo y caminando juntos en este camino de fe y verdad. No te pierdas el próximo video, porque Dios tiene mucho más que revelarte. Que Dios te bendiga abundantemente. Aunque mi mamá me amaba, crecí sintiendo ese abandono, la ausencia de un padre. Cuando yo tenía apenas unos meses, mi papá decidió abandonarnos, a mí y a mi mamá. Al ir creciendo, siempre tuve el deseo de tener un papá, pero esa necesidad nunca fue tan evidente para mí hasta que entré a la escuela y comenzaron las actividades por el Día del Padre. Intenté quitarme la vida a los 9 años. Con el paso del tiempo, fui a vivir con un tío por decisión de mi mamá, y eso me generó un odio profundo hacia ella. Sentía que me estaba abandonando,
que no me amaba, que no me quería. Había una vecina que siempre leía la Biblia. Llevaba jugos y galletas, y mis primos y yo muchas veces íbamos con ella, no porque entendiéramos lo que leía, sino porque nos daba jugo y galletas. Como dice la Biblia, su palabra no regresa vacía, y con el tiempo entendí lo relevante que eso fue para mi vida. Nos casamos, pero él agonizó por 3 días. Era un jueves y nunca se me va a olvidar. A las 8 de la noche, el médico me dijo que me despidiera de mi esposo porque tal vez no amanecía. En ese momento, ni siquiera quise decir nada. Estaba cansada, solo quería que él muriera. Me senté en la silla y por primera vez dije, si tú existes, si de verdad hay un Dios, necesito que hagas algo. Fue la primera vez que hablé con Dios de una forma tan directa. Y ahí, recordando mi infancia, cuando tenía 6 años, me vino a la mente la frase, no permitirá que tu pie resbale, ni se dormirá el que te guarda. Me acordé de esa frase con una claridad impresionante, como si estuviera escuchando una voz. Si te has sentido tocado por este testimonio y quieres ver esta historia y más historias como esta, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.